Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy en Movies tenemos nada más y nada menos que a uno de nuestros actores favoritos, Daniel Grau. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de saludaros. Primero quería preguntarte eso, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado este añito? Bien, bueno, año, año particular y año duro para todos, pero bueno, no me quejo. Por la parte que me toca, pues estuve con mucho trabajo y aunque la pandemia nos interrumpió, pudimos acabar el rodaje y con las nuevas medidas de seguridad y tal, pero pudimos hacerlo. También pude estrenar teatro, que era lo que más, donde más incertidumbre yo creo que tenía, eh, porque ahí sí que es una cuestión en directo con el público y no sabíamos todo este tema de aforos y demás, pero al final eh, lo pudimos salvar. Entonces, bueno, por ese lado contento y esperanzado en que este año que viene vaya mejorando poco a poco la cosa, ¿no? Y sobre todo quería empezar porque en muchas listas de series de este año hay mucha gente, nosotros también han elegido pues las mejores series españolas de este año, que ha habido muchas, porque ha habido Sí. muchísimas series y grandes producciones que no tienen nada que envidiar, creo que a otras internacionales. Y dentro de ellas apareces tú siempre, ya sea con Perdida o con Hit. Entonces, debes estar maravillado, ¿no? ¿Cómo ha sido esto para ti? Sí, la verdad que muy contento. Es raro quiero decir, estamos en una época de cambio, ¿no? Yo creo del consumo de la ficción y demás. Entonces pasan cosas a veces un poco contradictorias. eh, pero bueno, yo creo que teniendo paciencia, al final todo va eh, quedándose en el lugar de alguna manera que merece o que es idóneo un poco para esa serie, ¿no? Yo al principio sí que concretamente con Perdida lo viví un poco pues agridulce porque el estreno en abierto fue regular y, y, claro, es un proyecto en el que yo creía tanto y creo tanto y fue tan intenso para todos y satisfactorio también, ¿no? Y fuimos a rodar fuera, no sé, es como que hay una inversión de energía, ¿no? Y de pasión ahí. Y luego, claro, ese estreno así medio deslucido, pero bueno, es verdad que luego llegó a Netflix, llegó a la plataforma y ahí empezó a crecer, primero en España y luego en toda Latinoamérica y ahora ya está disponible para todo el mundo y hay países en concreto además en los que está funcionando muy bien, en Francia, por ejemplo, Italia. Y entonces es como una nueva oportunidad, ¿no? Para ese mismo producto y ha ido creciendo durante todo este año y también a nivel de crítica, es como que se le ha ido haciendo más caso paulatinamente, ¿no? Y en el caso de Hit me pasó un poco al revés. Bueno, al revés. Por supuesto, creía al máximo en ese proyecto, por eso me sumé. Pero sí que iba con una, dijéramos, no tenía muchas... siempre uno desea que le vaya muy bien, pero no tenía unas expectativas especialmente altas porque, bueno, pues era para Televisión Española pues ahora mismo está en un momento más bajo, ¿no? A nivel de audiencia. No sé, imaginaba que iba a ser una cosa mucho más pequeña y sí que ahí la sorpresa fue positivo, pues justo desde el arranque ya en la propia televisión española, todavía no ha estado en ningún otro lugar, ¿no? Y cómo se iba fidelizando el público, cómo iba aumentando las descargas, ¿no? O sea, no solo los que lo veían en abierto, sino los que lo veían luego. Bueno, ha sido una cosa como una grata sorpresa, ¿no? Además de la temática que es la serie, no sé, imaginábamos un poco algo un poco más minoritario a lo mejor, no sabíamos si iba a conectar, siempre lo deseas, pero teníamos como más dudas de, bueno, estamos haciendo una serie particular, son temas incómodos, pues no sé, habrá quien conecte y a lo mejor pues no es la mayoría, ¿no? Y sin embargo nos hemos llevado una sorpresa muy buena, ¿no? Por ejemplo, el público joven en televisión española prácticamente había desaparecido en los últimos años y con Hit pues ha ido aumentando y la verdad que es como, bueno, te hace sentir orgulloso porque al final el sentido de esto es el público, ¿no? O sea, trabajamos para el público.
Entonces, conectar con el público pues nos hace muy felices, claro. Claro, es que aparte han sido dos papeles súper fuertes, en mi opinión, de verdad, para ti, ¿sabes? Es decir, yo quiero empezar preguntándote por Perdida, porque yo me hice una maratón, lo confieso, soy de maratones, yo la vi en Netflix y de verdad que me gustó mucho y me apasioné cada capítulo con tu personaje, pero quería saber un poco cómo fue tu preparación, porque es un personaje muy sufrido, en lo Sí. que yo creo, muy sufrido, y cómo fue también trasladarte a este país, Colombia, no sé si habías estado anteriormente en Sudamérica, y un poco, si te dio un poco de choque, porque yo vengo de Perú, yo soy de Perú, y sé cómo un poco la gente vive ahí, que puede al principio impactarte el modo de vida, el cambio radical. Y quería que me Sí. contaras un poquito esto. Sí, pues yo hubo algo con el. Además, fue un proyecto que me llegó directamente, me ofrecieron directamente, con lo cual, porque a veces cuando tienes pruebas antes y demás, también te sirve para ir tú acercándote, ¿no? A lo que posiblemente vas a hacer. En este caso fue como un ofrecimiento, me enviaron los 4 primeros capítulos y me lo proponían, ¿no? Me decían, si quieres hacer Antonio Santos, estamos todos de acuerdo. Y entonces fue una lectura muy rápida para tomar una decisión y sí que sentí que era meterse en un tema complicado, pero lo sentí muy cerca. O sea, sentí como que me podía acercar a eso de una manera fácil, intensa, pero fácil, en el sentido, yo creo que también por mi paternidad, no sé, enseguida me fue muy fácil imaginar por lo que está pasando ese hombre. Me interesó mucho no hacer un héroe de primeras, sino hacer a alguien realmente, pues ese mecánico de Valencia, normal y corriente, y que va a ser la aventura que tiene por delante lo que le va a convertir de alguna manera en alguien heroico, pero que no es alguien que lo tenga todo claro, sino que es un poco kamikaze, ¿no? Y lo de viajar a Colombia fue duro, fue maravilloso también, pero bueno, estar lejos de la familia tanto tiempo, pues cuesta. Yo he rodado mucho en casa, siempre, casi Mm. siempre, y este año justo ha sido mucho más viajero, este pasado, ¿no? Pero ayudaba un montón, porque al final es lo que le pasaba de alguna manera a mi personaje, a alguien fuera de su contexto. Entonces, estar en Colombia, además de que justo el trabajo que hicieron la gente de arte con la cárcel fue maravilloso y toda la figuración. Yo quedé impresionado con la figuración de allá porque realmente están muy profesionalizados. No solo es un aspecto sino que hay un acting. A veces tenían que improvisar un motín o un partido de fútbol dentro de la cárcel con bandos distintos, demás, y la verdad que, o sea, te lo creías, pero desde el primer momento. Y eso a mí me ayudaba mucho, ¿no? Porque al final es lo que le pasa a mi personaje, que llega a un sitio inhóspito con gente que no conoce, con otra manera de funcionar y que tiene que intentar adaptarse y sobrevivir. Y luego lo que es Colombia, la Colombia real, Bogotá en este caso, eh, iba un poquito más asustado por todas las historias y demás de allí. Sin embargo, me encontré, es verdad que no están ahora en el mismo momento que Totalmente. hace 10 años o no, un tiempo atrás, que normalmente las historias que llegaban era de más atrás. Bueno, hay que tener cuidado como en cualquier gran ciudad, pero no tuvimos absolutamente ningún problema. Y luego me encantó que sumáramos, ¿no? Que yo digo en todas las entrevistas que ojalá hiciéramos más esto de coproducir. Bueno, en este caso es producción española, pero lo de, ya que compartimos un idioma, pues que Varias historias culturas. pasen allí, aquí, claro, ¿no? Lo de juntarnos más porque es una riqueza que tenemos, ¿no? Y al final, y si tienes la oportunidad de ir a rodar a otros sitios, yo trabajar con la gente de allá, y porque los equipos eran mixtos, no hablo ya solo de actores, sino de los equipos técnicos, a mí me encantó esa mezcla, ¿no? Bueno, al final, no sé, también es una excusa perfecta para viajar, conocer otras maneras, ¿no? Otras culturas, otra gente, otra sociedad, y me sentí como muy arropado, encontré mucho cariño y luego muy profesionales, con un temperamento además muy calmado. Esa mezcla me encantó, ¿no? De gente que sabe lo que tiene que hacer
sin gritos y sin tensiones. Yo trabajé muy a gusto con ellos. Y a nivel actoral, ya te digo, me inspiré mucho en mi paternidad. Eso, me agarré mucho a eso y emocionalmente me llevaba, ¿no? Enseguida. Y luego, bueno, siempre hay un trabajo previo, mucho trabajo en el guión, en esta cosa de intentar dibujar un personaje que al principio digas no aguanta un telediario y que poco a poco se vaya fortaleciendo conforme va pasando, ¿no? Todo lo que va pasando y lo que va y cada vez que está más cerca del objetivo, ¿no? O es que claro, es toda una odisea, de verdad. Lo que pasa, lo que le pasa a tu personaje es que nadie se lo cree, es cada vez. Y aparte, también me gustó mucho que acercaras un poco el punto de vista y el sistema de las cárceles, el sistema penitenciario que se vive en otros países, que es Sí, increíble y que es de no creérselo. Pero la mayoría sí. de las cárceles en Colombia y en Sudamérica son así. Sí, yo creo que una de las cosas bonitas que a mi parecer que tiene Perdida es que el pistoletazo de salida es esta búsqueda de una hija, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, pero que yo creo que como agarre emocional funciona porque cualquiera se puede sentir o puede imaginar eso y sería como lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Que le pase algo a un hijo, pero que con esta excusa luego creo que la serie habla de muchas otras cosas y, y creo que el espectador en un momento está posicionado a un lado, pero luego cuando empieza a entender los otros motores, ¿no? Ya no queda tan claro, ¿no? Entonces ya hay algo, yo creo que eso es lo interesante, cuando el espectador de pronto se empieza a plantear, ostras, para mí esto eran los buenos y estos los malos, por así decirlo, y luego viviendo que no, que cada uno en sus circunstancias ha hecho lo mejor que ha podido y yo ya no tengo tan claro qué haría, qué no haría o qué sería lo correcto, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, cuando ponemos al espectador en una tesitura más, ¿no? Menos clara, menos blanco o negro, ¿no? Y yo Claro, creo que esta serie, a raíz de esta búsqueda, empieza a desatar muchos más temas, ¿no? Con la maternidad, con los sistemas, incluso cómo a un primer mundo le puede interesar la existencia de un segundo mundo o un tercer mundo y lo critica, pero se aprovecha, ¿no? O sea, todo lo corrupto que hay ahí también, tanto allí como aquí, ¿no? Y cómo se retroalimenta una cosa y la otra, ¿no? no, sí, la verdad me parece una serie magnífica, te doy mi sincera enhorabuena. Y ahora Muchas quiero gracias. pasar de verdad a esta otra serie de televisión española, Hit, en que le interpretas a un profesor también profundamente herido, profundamente que tiene una responsabilidad enorme al hacerse cargo de estos alumnos. Pues mira, justamente la propuesta para Hit me llegó estando en Colombia, rodando Perdida. Joaquín Uristrell, el director y creador de la serie, se puso en contacto conmigo y nada, me enviaron los 3 primeros capítulos, creo, 2 o 3, que era lo que había escrito en ese momento, y sobre todo conversó mucho conmigo de la idea que tenía de esta personalidad, me ponía el ejemplo de alguna manera de, no porque se pareciera, sino cómo de alguna manera me decía lo que House es a la medicina, Hit debería ser a la educación, ¿no? O sea, alguien con contracorriente, que no siempre cae bien y no le importa, un poco provocador, pero que tiene una buena intención de curar, ¿no? Al final, de sanar un poco esa situación, pero tiene unos métodos particulares y demás. Y lo que más me gustó es que no era, una vez más, no era un héroe, no era alguien que tiene la verdad, sabe cómo hacerlo y ya está, sino que es alguien imperfecto, es alguien que también por el camino va haciendo los deberes que él le pide a los chicos, ¿no? Y también se va poniendo en duda y tiene sus adicciones y tiene sus cuestiones todavía con la familia no revisadas, no sanadas, ¿no? Y luego me encantó, primero, que estuviese la educación ahí en medio y que estuviese de verdad, sin tapujos. Lógicamente, o sea, todos los casos están basados en historias reales que han estado documentados por parte de la productora. Es verdad que como elemento de ficción nos inventamos un colegio en el que se juntan esos 9, que a lo mejor la realidad pues no es tan cruda en ese sentido, aunque hay de todo, pero a lo mejor pues que coincidan los 9 en un mismo instituto, pero bueno, es la excusa para centrarnos en este centro
y que la historia suceda allí, ¿no? Pero los casos sí son reales. Y me gustó mucho porque eso vitalmente yo lo intento usar también, este espejo que él hace entre los comportamientos y las heridas del pasado, ¿no? Normalmente familiares. Cómo no, uno no es bueno o malo per se, sino que hay una educación detrás y sobre todo unos sucesos que tú has sabido o no manejar y que si no los has sabido manejar y no has tenido la ayuda a lo mejor por parte de la familia y demás, pueden ser heridas que luego sean detonantes de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, esta cosa de no vamos a juzgar, vamos a llamar a cada cosa por su nombre y vamos a meternos lo profundo que haya que meterse y entonces ahí es cuando descubrimos pues de todo, ¿no? Ausencias paternales o abusos familiares, en fin. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre detrás de un comportamiento tan fuerte como el que quemen coches, hagan bullying y demás, suele haber alguna cuestión emocional, un dolor del pasado. Entonces, esta mezcla de lo educacional con lo casi terapéutico, a mí me interesa mucho en la vida, ¿no? Para mí, vida privada, digo. Entonces, me pareció como la excusa perfecta de tener un personaje con el que decir todo eso que creo que no se había dicho. Se ha hablado mucho de adolescencia, se ha hecho mucha ficción de colegios e institutos, pero creo que la diferencia es que esta es muy madura y trata tanto a los adultos como a los chavales de una forma muy honesta y no se posiciona de un lado o de otro. Yo creo que viéndola puedes entender a las dos, a los tres en este caso, que para mí serían profesores o institución, ¿no? Padres e hijos. Yo creo que puedes entenderlo y creo que además me imagino una familia viéndola y que el padre con según qué problemas de su hijo puede llegar a entender por lo menos cómo lo está viviendo él. Y el hijo a su vez se puede hacer una idea de qué le está llegando al padre y que a lo mejor hay una falta de comunicación porque cada uno lo vive de una manera, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy honesta y que es muy valiente. Yo aquí sobre todo el trabajo que hice fue mucho sobre el guión, porque la idea creía haberla captado muy bien, ¿no? Y como que había mucho de mí, como que yo tenía mucho que ponerle a ese personaje, sentía, ¿no? Porque son temas que, ya te digo, me interesaban ya de antes. Y lo que hice fue mucho trabajo sobre el texto, sobre el guión, para hacerlo lo más mío posible. Y ya que tenía además esos speech a veces larguísimos en el gimnasio con esas clases, esas masterclass casi, ¿no? Que tenía, pues había secuencias de 7, 8 páginas a veces, ¿no? Entonces necesitaba como hacerlo muy mío para, para estar muy ahí, ¿no? Muy sujetando el personaje y sin perder. Y la verdad que lo he disfrutado un montón. Porque a pesar de que sí que comparte con muchos personajes que he hecho la parte sufrida, ¿no? O sea, es alguien atormentado con sus adicciones, o sea, su lucha interna, que eso pues muchos personajes de los que he hecho lo tienen en común, creo que tiene otra frescura y un sentido del humor ácido y hay algo infantil a veces en cómo se relaciona con las mujeres, tiene algo de niño que todavía no ha resuelto su problema con la madre, pero al mismo tiempo en lo suyo sabe mucho. Esa combinación me parecía muy apetecible y como que le da, no llega a ser comedia, pero sí se acerca a algo más fresco por momentos, ¿no? Y la verdad que lo he gozado ese personaje. Sí, es que es real, sobre todo, porque no es alguien perfecto. Es una persona Claro, con dolencias, con virtudes, claro, pero también con muchas dolencias, como todas las personas. Es que si nos pones un personaje perfecto, ¿sabes? claro. Para mí ese es el valor de Hit. Yo ahí, bueno, yo soy fan absoluto de Joaquín Uristrell, su creador, que es alguien sabe muchísimo, es muy inteligente y afortunadamente ha tenido la libertad de hacer la serie que ha querido, que yo ahí nunca me cansaré de agradecérselo a la televisión española, que me parece muy valiente porque se mete en temas a veces incómodos y sin embargo nos ha dado libertad absoluta siempre para hacer la serie que queríamos hacer. No, claro, aparte ha sido una de las series más vistas de televisión española y después de cada episodio había un programa especial también donde ayudaban también y hablaban sobre estos temas. Sí, Y eso ha venido sí, yo creo que
Como televisión pública, además, me parece como muy ideal, ¿no? Que fusione el entretenimiento Con la ayuda. claro, con una educación y luego el programa, pues que además ya el programa de hecho ha recibido muchas llamadas de padres con diferentes problemáticas y cómo se llevaban casos ahí y a especialistas y demás. Y entonces hay familias que también de refilón se pueden haber sentido ayudadas a raíz de todo esto, ¿no? De la serie con el programa y tal, ¿no? Porque se han tratado temas que, bueno, que están ahí, desde las adicciones, los abusos, el maltrato, o sea, pues entonces poder estar ahí ocupando el prime time con esa temática y al mismo tiempo entretener y que como espectador simplemente te interese como ficción también, pues está muy bien lograrlo, ¿no? Y ahora terminando ya por último, quería hablarte sobre este papelazo, porque te fuimos a ver al teatro, a los teatros del canal. La verdad que lo petaste. ¿Tú pensabas en algún momento que iba a ser quizás imposible este estreno de La máquina de Turing? Bueno, el proyecto yo lo tenía comprometido desde mucho tiempo antes, porque a veces hay proyectos, sobre todo en teatro, que cierras la temporada sabiendo que vas a hacer eso. De hecho, antes de la pandemia, bastante antes, ya me propusieron hacer esta obra de teatro con Claudio Tolcachir, que yo ya hice Emilia con él y lo amo profundamente. Y, yo entonces solo sabía que él dirigía y que yo iba a ser Turing, teníamos que buscar al otro chico y dije, por supuesto que sí, sin tener idea todavía qué forma iba a tener eso ni nada, pero para mí Claudio es garantía total. Y luego, claro, pasaron los meses, hice otros proyectos, vino este maldito coronavirus y vino esta pandemia y entonces conforme iba avanzando todo este año extraño y se acercaba la fecha de empezar ensayos y demás, y finalmente se pudo hacer, ¿no? Finalmente, pero bueno, iba paso a paso, ahí fue una incertidumbre, como todos, cada uno lo suyo, supongo, total, ¿no? Bueno, empecemos a ensayar, de momento eso se puede, teníamos una fecha de estreno, el teatro, pues en principio sí, pero no sabíamos, cada 4 días además los políticos decidían cosas y cada comunidad las suyas y demás, entonces el tema de aforos, no aforos, iban a cerrar o no teatros, horarios, todo eso, estuvimos día a día, pues con la incertidumbre, ¿no? Nosotros al final tuvimos la posibilidad de estar trabajando con un 60% de aforo, me parece, 60, 65. De ese aforo estuvo prácticamente todo vendido. Nosotros ahora empezamos gira. El día 9 de enero es nuestra primera actuación en Torrelavega, en el norte, y estamos un poco con esa misma situación. Hay toda una gira dibujada y más actuaciones que van saliendo semana a semana en diferentes ciudades, porque vamos a estar todo el 2021 girando, en principio. Y también, pues de pronto, oye, tal día de marzo, en no sé dónde, tal día de febrero, y bueno, lo vas anotando y casi cruzando los dedos de que ojalá todo se dé, ¿no? Y pueda ser una realidad. Esperemos que sí, Claro, poquito a poco, porque es que no sabemos qué va a pasar el próximo mes, ni siquiera la próxima semana. claro. Este año la verdad que ha sido un choque muy fuerte para la cultura, para el cine, Sí. para todo, pero hay que agradecer que dentro de todo, pues hay mucha gente que ha estado trabajando, que hemos visto muchas grandes producciones, de verdad, porque es que este año ha sido tremendo. Y solamente queremos saber un poco, aparte de esto, ¿qué otros proyectos tienes? ¿O solamente el año que viene vas a estar centrado en el teatro? Tengo pendiente El Año de la Furia, una película que hice en Uruguay, justo la primavera, distribuye Filmax, dirige Rafa Russo y está basada en una novela con el mismo título, El Año de la Furia. Habla de algo muy grande como fue el nacimiento de la dictadura uruguaya ese año, pero contada desde un mundo muy pequeño, desde unos personajes concretos, un grupito. Los protagonistas son Joaquín Furriel y Alberto Aman, que son como dos cómicos de la tele uruguaya en esa época y empiezan a ver la sombra de la dictadura en la censura, en sus chistes, en sus números
y cómo eso al final es la verdadera dictadura, que fue corta en Uruguay, pero igualmente dolorosa. Y bueno, ahí interpreto, a mí me toca estar del otro lado, del lado de los malos, y entonces empieza a plantearse sus convicciones también y sus ideales, ¿no? Eso está pendiente de estreno. Y en cuanto a proyectos que te pueda contar, de momento solo te puedo contar que voy a estar girando con la máquina de Turing todo el 2021. Sí que espero pronto poder decirte un rodaje que empezaré en primavera, pero todavía no puedo decirte nada. Bueno, lo esperamos con muchas ganas, de verdad. Sobre todo también me ha gustado que la gente también ha estado mandando mensajes y muchas cosas en redes sociales para la segunda temporada de Hit, porque todos están ansiosos por ver más de esta serie. Esperemos y cruzaremos los dedos por ello. Sé que están reuniéndose y bueno, y llegando a acuerdos de por dónde, cómo, cuándo, cómo sería, en fin, todavía están en eso. Sé que los medios dieron la noticia como de que ya era una certeza, pero aún no es una certeza completa, ¿no? Yo creo Aún no que es oficial. es un rumor, pero sí que hay buena voluntad, yo confío en que sí, pero todavía no se puede asegurar. La verdad, fue grandísimo verte en la máquina de Turing, centrarte en este personaje y ver cómo cambiabas, cómo parecías otro, distinto, ¿sabes? Es que era, de verdad, enhorabuena por ese trabajazo. Sí, yo creo que es el personaje más distinto que he hecho a mí y a todos los otros, con toda esta cuestión del Asperger, del tartamudeo, de su cuestión física, sí. Pero yo le temía bastante porque digo, bueno, ¿cómo se hace eso? Y es verdad que empezó a suceder bastante solo. Eh, con Claudio Tolcachir, sí, apenas me di cuenta, ¿no? No fue una cosa muy, dijéramos, coreografiada, ¿no? La cuestión formal, sino que nos metimos dentro de esta cabeza y empezó a aparecer en el cuerpo y sí que él, de alguna manera, ecualizaba, ¿no? Si más, menos, ¿no? Iba ajustándolo, pero ha sido una cosa, yo lo vivo casi como una posesión, lo digo a veces, digo, es como si me poseyera el personaje, porque realmente no lo tengo que pensar, hay algo que ya el cuerpo me empieza a suceder, ¿no? Pero sí que yo mismo cuando veo alguna foto me sorprendo porque digo, ¿este quién es? No, aparte me gusta también porque eres un actor muy cercano en redes sociales, siempre estás agradeciendo los mensajes de la gente, de todo el apoyo que te dan tanto medios como seguidores que alaban Sí, tu trabajo. intento. No, no a todo el mundo siempre puedo, claro, pero intento, sí, porque bueno, no sé, yo lo recibo con mucho cariño y entonces intento por lo menos responder a eso, ¿no? Pues nada, Daniel, la verdad, desde aquí, desde Movies, te damos de verdad muchas gracias por darnos este ratico hablando contigo. Un Esperamos placer. que lo hayas pasado muy bien. De verdad, nos ha gustado conocerte un poco más acerca de estos personajes que has hecho este año y esperando verte en próximas producciones para el 2021 y que todo vaya mejor. Y Muchas nada, gracias a vosotros por estar ahí siempre, por el apoyo y el apoyo a nuestra industria. Así que muchas gracias. te dejo para que despidas a tú la sección de entrevistas. Pues nada, muchísimas gracias. Yo intento poner información de mis trabajos en mis redes, en Daniel Grau en Instagram o en mi web, danielgrau.com. Y ahora lo último sí que tenéis, yo creo que es eso, Perdida en Netflix, Hit en la web de Radio Televisión Española, a la carta, podéis ver todos los capítulos a demanda. Nada, estaré todo el 2021 girando con la máquina de Turing. Intentaré mes a mes publicar las ciudades que voy a visitar y sería una ocasión preciosa para conocernos más de cerca. Así que os invito a que vengáis. Gracias por estar ahí.